Bueno, pues si os parece, damos comienzo al pleno del mes de mayo. Aprobación del acta anterior. Si no hay nada, seguimos. Yo solo quiero hacer un comentario. Sí. El apartado de ruegas y preguntas, cuando estuve hablando del tema del centro de salud, que os dije, para demostrar que lo que hacemos es que si se ha hecho algo por escrito. Entonces aquí lo que ha quedado matizado es montarnos preguntas sobre la ampliación del centro de salud, que fue una promesa de campaña electoral y que no sabe si se está trabajando al respecto. Que si había hecho algo por escrito, me contestaste que habéis tenido reuniones y tal, pero que quiere constancia que fue escrito. Vamos, simplemente pues si se puede hacer la modificación, o yo resalto eso, que no era por... Yo sé que estáis hablando, contactando. Si que se añada... Quiero que se añada el que quede constancia de que estamos haciendo las peticiones de esa gestión, porque difícil es conseguirlo, pero por lo menos lo podéis demostrar en un momento dado. Ella me ha dicho que se están haciendo gestiones, la alcaldesa, gestiones con el delegado de salud. Bueno, aquí queda escrito de que necesitamos, que no sabe si se está trabajando al respecto. Yo no hago eso, yo quiero preguntar si se está haciendo por escrito y que se pueda demostrar en su día. Yo no lo pido ni que me lo traigan ni nada. Que si te podemos demostrar, es simplemente la redacción. Que tú le dijiste que si hay algún documento por escrito. Si hay algún documento por escrito, vale. Del centro de salud, que fue una promesa en campaña electoral y que no sabe si se está trabajando al respecto. La señora alcaldesa contesta que se ha hablado con el delegado y que se ha pedido por escrito al menos hace 10 meses y se está trabajando sobre ello. Muy bien, pues ese escrito podría estar bien apartado porque era lo que yo pregunté, que si se quedaba constancia realista de haber hecho esas gestiones, simplemente. Pero que si queréis que registre las preguntas tal como cual me las tenéis que pasar, porque yo tomo extracto de lo que decís. Las pasamos. Salvo eso, pues, seguimos, podemos seguir. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza del punto limpio de Albolote. Visto el dictamen de la comisión informativa, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar expresamente con carácter definitivo la redacción final del texto de la ordenanza reguladora del régimen interno del funcionamiento del punto limpio de Albolote, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporada a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas. Y segundo, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza municipal en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 70, apartado segundo de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Entonces, continuamos, ¿no? Punto número 3, nombramiento representante de la corporación, la Asociación Promoción Económica de Vega Sierra Elvira, Promovega Sierra Elvira. Esto es un organismo, ¿no? Toñi, lo de Promovega es, ¿no? Es una asociación. Es una asociación. Visto también el dictamen de la comisión informativa, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, nombrar miembro de la Asociación para la Promoción Económica de la Vega Sierra Elvira, Promovega Sierra Elvira, tanto en la Asamblea como en la dirección de la Junta Directiva, como titular a la señora alcaldesa, doña Concepción Ramírez Marín, y como suplente a la señora concejala, doña Rosa María Madrid Martín. Y dar traslado del presente acuerdo a la Asociación para la Promoción Económica. Amanda, ¿no? Es que donde estabas antes, ¿no? Amanda. Pues, si no hay... Votación, por favor. Por favor. Moción de la agrupación de electores ganar Albolote sobre plusvalía. Vale. ¿La había modificado, decía, no? Sí. Sí, tiene la palabra. Vale, gracias, que me colo. Vale, bueno, no sé si la moción O el acuerdo. O el acuerdo al ¿Se quedó final. en algún acuerdo de la comisión informativa? Sí. ¿Se quedó en algún acuerdo de la comisión informativa? Vale.
Sentido del acuerdo. Me la han sacado mal. Me la han sacado mal. Viene en el este. Está mal, lo han sacado mal. Leo el Esto sentido está... del acuerdo, ¿no? Que me dices que no es así, ¿vale? Lo que hablamos. No, pero prefiero ir a sacarlo, el que yo he redactado nuevo, ¿vale? Esperáis un minuto, porque es traerlo y leerlo. Hemos tenido por la transmisión. Es que el dictamen que me habían sacado era el de la propia moción que me había enviado tú, pero no modificado, ¿vale? Este es el acta de la Comisión Informativa de Hacienda y reformada se quedó de la siguiente manera. Sin modificar lo que es la parte positiva, el acuerdo era el siguiente. Instar al legislador estatal, a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad de varios preceptos de la norma foral vasca de Guipúzcoa reguladora de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, y ante su previsible extensión a la ley estatal reguladora del impuesto, a que modifique la regulación del citado impuesto. Eso fue lo que aquí, por lo menos, se dijo. Así es, ¿no? Sí. Eso es lo que se pide. Pues estamos todos, parece que en la comisión hubo unanimidad, ¿no? Pues queda aprobado por unanimidad. Punto número 5, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos en defensa de la educación infantil en Andalucía. Lo hacen ver. Vale. Bueno, sabéis que este tema no es nuevo, en el último mes ha habido movilizaciones en la calle, pero en el papel, y estamos ya en el proceso de inicio de escolarización, y vemos que aunque haya compromiso, en el papel no se traduce en nada. Por eso traemos esta moción y vas a dar lectura. En la última legislatura se ha producido un endurecimiento de las condiciones exigidas por los diferentes ministerios de educación para acceder a una beca que posibilite el acceso a centros educativos al alumnado con menos recursos, unido a la situación de precariedad que las madres y padres sufren en el ámbito laboral, que ha provocado que miles de familias andaluzas estén pasando por situaciones económicas verdaderamente dramáticas. Además, es conocido el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, especialmente la comunidad educativa de los centros de infantil de 0 a 3 años, que en su amplia mayoría vienen desempeñando mujeres, sobre las que de nuevo recaen los trabajos con peores sueldos y con condiciones totalmente mejorables, que no se corresponde con la importancia que supone este tipo de trabajo para el futuro de nuestros hijos e hijas. En los últimos años estamos siendo testigos de la involución que están sufriendo los servicios públicos más básicos y esenciales, como la educación, con especial significación en los centros de educación infantil para tramos de niños y niñas de 0 a 3 años. En medio de este contexto, la Junta de Andalucía ha preparado un nuevo ataque a los centros infantiles, a las trabajadoras del sector y a las personas usuarias de estos centros, que se hace efectivo en los próximos días cuando se convalidó ya en la sesión plenaria del 19 de abril el Decreto Ley 1/2017 de 28 de marzo de medidas urgentes en los centros de educación infantil de 0 a 3 años. En el decreto se prevén medidas como las siguientes: la concurrencia competitiva entre centros públicos y privados, modificación en el proceso para la asignación de becas o subvenciones para familias con bajos ingresos, limitación de presupuesto para la dotación de becas. Los centros pasan de pertenecer a una red de centros adheridos a ser un programa de colaboración con la Junta. De esta forma, los centros podrán solicitar la adhesión al convenio cada año, eliminándose la forma de convenio por 4 años, la que teníamos hasta ahora. Las familias, a partir de ahora, deben solicitar la plaza y la subvención o beca en 2 procedimientos diferentes, 2 modelos de gestión diferenciados. La solicitud de plaza y la de subvención se harán en trámites diferenciados en el tiempo, limitando el periodo de solicitud de plaza a 15 días al año, sin que pueda garantizarse una escolarización abierta para el resto del año. Además, se quedarán fuera de toda ayuda o bonificación las familias que soliciten plazas fuera del plazo indicado. Por todo esto, consideramos que este modelo afecta de las siguientes formas. Hay una mayor oferta educativa en zonas sin demanda y peor calidad de la misma, con la consiguiente merma cualitativa del servicio, debido a la liberalización del precio plaza, obligando a la concurrencia competitiva y competencia desleal que además irá en perjuicio de la clase trabajadora del sector. Este decreto prevé una horquilla de precios mínimos y máximos, que tiene la consecuencia de establecer centros de primera, de segunda y de regional preferente, consiguiendo que abran desde las primeras edades brechas sociales entre el alumnado
y eliminando los principios de igualdad y equidad. Los centros recibirán un único incentivo de adhesión y de gestión, desapareciendo la compensatoria de agosto. Las plazas vacantes que queden por cubrir no percibirán ningún tipo de subvención o beca para las familias que lo soliciten fuera del plazo. Esto afectará fundamentalmente a las plazas del año de bebés de 0 a 1 año. Habrá muchas mujeres que, aun estando embarazadas, al solicitarlo fuera de plazo, se queden sin esa bonificación. Las ayudas se verán limitadas y en estos momentos de bajo índice de natalidad y en relación con la conciliación laboral, las familias que no puedan acceder a las becas se les dificultará aún más el acceso a la vida laboral. El presupuesto, al estar limitado, conllevará consigo que muchas familias no puedan optar a ningún tipo de ayuda porque no llegue el presupuesto para todas y que tengan prioridad únicamente en los graves riesgos y las bonificadas al 100%. Las familias que soliciten plazas fuera de la fecha de escolarización podrán obtener plazas siempre que haya vacantes, pero sin poder disfrutar de ningún tipo de beca. Por todo lo anterior expuesto y además en nuestras escuelas infantiles, porque se cierra el proceso de la matriculación, se cierra en julio y no sabemos el número de personas que vamos a poder contratar, creemos que está en riesgo el sistema. Posiblemente con esta competencia desleal entre centros no ponemos en duda el trabajo que hacen nuestras técnicas en las escuelas infantiles, pero está abocado a una privatización encubierta y por todo ello proponemos los siguientes acuerdos a este pleno. Instar a que se realice una convocatoria urgente de la mesa sectorial, procedimiento que debería de haberse seguido, contando con las intervenciones y aportaciones de todos los sujetos implicados. El Ayuntamiento de Albolote se une a las exigencias que la comunidad educativa y las familias usuarias de los centros infantiles están reclamando en este sentido. Y sobre todo pedimos una mayor transparencia en el proceso de elaboración legislativa, denunciando que la Junta haya optado por la tramitación urgente de un decreto para regular materias tan significativas como la educación, suponiendo así un secuestro de la negociación colectiva y del debate democrático, además de un nuevo ataque a los servicios públicos básicos, concretándose los sujetos más vulnerables del sector educativo. Y dar traslado de este acuerdo a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y a las portavocías de todos los grupos políticos del Parlamento. Gracias, Lidia. Susana. Nosotros vamos a votar que sí, vamos a votar favorablemente a esta moción. Pues bueno, que es que es una apuesta por la educación pública y nosotros nuestra filosofía es promover y apostar por la educación pública y que llegue a todo. Así que sí. Yo voy a aportar, quiero comentar una enmienda que ya tuvo lugar en la Diputación, que la aceptaron también el mismo partido. Realmente, si lo tiene bien nuestra compañera, pues hago lectura rápida, que en el punto 2 prácticamente es lo mismo, pero bueno, nosotros tenemos esta enmienda para presentarla. Vamos a apoyarlo, pero queremos que se tenga en cuenta la enmienda. El Ayuntamiento de Albolote se une a las exigencias que la comunidad educativa y las familias usuarias de los centros infantiles están reclamando en este sentido, denunciando que la gestión de la Consejería de Educación de este decreto ha sido muy deficiente y que el consenso, la negociación y el debate democrático debería haber primado en la toma de las decisiones. Lo habíamos comentado previamente antes de entrar al Pleno. Yo ya le pasaré por escrito a la secretaria. No, el punto 2 con una pequeña modificación en la redacción del texto al final. O un añadido, ¿no? No, es lo mismo, si entra dentro del mismo contexto. El primer ciclo de educación infantil es un servicio de atención socioeducativa a menores de 0 a 2 años de edad que viene regulado en la Ley de Educación de Andalucía. Se trata de un ciclo no obligatorio ni universal, no atiende a toda la población, ni es gratuito el servicio que se presta. No es un derecho, sino una apuesta política del Gobierno andaluz. La Junta de Andalucía viene fomentando este ciclo a través de un sistema de bonificación al precio de las plazas, que los centros de titularidad pública y privada establecen para la prestación del servicio, en el marco del Plan de Apoyo a la Familia Andaluza desde el 2002. Por tanto, son más de 15 años fomentando la educación infantil de primer ciclo, aunque, repito, no es ni obligatoria, ni universal, ni gratuita. Desde la Junta de Andalucía se hace este esfuerzo porque se tiene claro que favorece el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños y niñas y, desde luego, porque ayuda a la tan necesaria conciliación laboral y familiar. De hecho, somos la comunidad autónoma que destina más fondos a este servicio socioeducativo. Tras 8 años de pervivencia de este modelo de ayuda, en el que la oferta de plazas se establecía conforme a la planificación educativa, la Administración determinaba qué centros y qué plazas eran sujetos del sistema de financiación
Tanto la Intervención General de la Junta de Andalucía como la Cámara de Cuentas han indicado en el último trimestre de 2016 la conveniencia de modificar el sistema que genera derecho económico a terceros. Se propone el modelo de subvenciones como vía de fomento de este servicio. Tras el análisis de las posibles alternativas y con la urgencia de contar con un sistema con las suficientes garantías jurídicas que respalde el mantenimiento de la prestación del servicio socioeducativo a las familias, el próximo mes de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de marzo el Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. Pues bien, tras estos años en los que este primer ciclo de educación infantil se ha integrado en el sistema andaluz, el próximo mes de julio finaliza la vigencia de los convenios. Y era necesario y urgente articular un nuevo marco normativo por varios motivos. El primero, como ya he dicho, la finalización este mes de julio del periodo de 4 años de los convenios de colaboración actualmente en vigor. La necesidad de contar con un nuevo modelo que permita el inicio del plazo de admisión a la escuela infantil en el mes de abril, como establece el Decreto 149/2009 y la Orden de Desarrollo que mejore el procedimiento administrativo, siguiendo las recomendaciones tanto de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas. La imposibilidad de continuar financiando las plazas sin una base reguladora de ayuda. Que además se abra la participación a todos los centros que quieran prestar el servicio, de forma que haya concurrencia, a generalizar la colaboración a todos aquellos centros autorizados o creados que figuren inscritos en el registro de centros docentes de Andalucía. Y el objetivo político de continuar apoyando a las familias para que la escolarización temprana de los niños y niñas no sea determinado por la capacidad económica de las familias, además de dar más facilidades y ofrecer más plazas a las familias para seguir fomentando la escolarización y hacerlo con las mayores garantías jurídicas. Una vez que el nuevo modelo lo validaron los servicios técnicos y jurídicos de la Administración, la Consejería de Educación mantuvo reuniones bilaterales con las entidades representativas del sector para informarles de los motivos y del nuevo modelo a seguir. Hubo reuniones con los titulares y las patronales, con la CC, con las escuelas católicas, con ACADE, con coordinadoras de escuelas infantiles, con cooperativas ACE, Escuelas Infantiles Unidas, con la FAN, como representantes de las escuelas infantiles municipales, organizaciones sindicales, comisiones obreras, UGT, FSIE, con los titulares de centros de infantil no conveniados, confederaciones de asociaciones de madres y padres CODAPA, o sea que sí ha habido negociación, con el apoyo mayoritario de 8 de las 12 entidades, como lo han expresado en manifestaciones públicas, siendo la excepción coordinadora, ACE, Escuelas Infantiles Unidas y Comisiones Obreras. Es cierto que hay unas novedades, estas novedades son buenas y las voy a pasar a exponer a continuación. Es contar con un marco legal con las suficientes garantías jurídicas, es que será un modelo abierto, cualquier centro público o privado que esté autorizado y por tanto cumpla con los requisitos de calidad exigidos por el Decreto 149/2009 y por el Real Decreto 132/2010 para prestarse este servicio, podrán adherirse al programa de ayuda. De forma que, además de garantizarse la permanencia de los 1.610 centros que actualmente ofertan plazas a través del sistema público, se le abre la puerta a 600 centros de educación infantil nuevos, que hasta ahora solo ofertaban plazas privadas y que van a tener la oportunidad de adherirse a la nueva red de centros. Gracias a este paso, más familias serán beneficiarias de poder acceder a una plaza bajo las condiciones establecidas por la Junta de Andalucía, lo que es una garantía de calidad y seguridad en el servicio. Y además podrán optar a un sistema de ayudas públicas. Es importante recordar que en Andalucía en la actualidad el 96% de las familias es beneficiaria de alguna bonificación y casi el 50% de ellas acceden a una plaza de forma gratuita. El sistema de ayudas mejora su progresividad para ser más justo. Se pasan de 4 a 9 tramos y se ajusta para las familias con más ingresos, por lo que estaremos beneficiando a partir de ahora más a quien más lo necesita. En Andalucía, con el sistema de ayudas que tenemos para el primer ciclo de infantil, las familias más necesitadas pueden obtener hasta el 100% del coste del servicio, es decir, un máximo de 3.067,68 € al año. Nadie que lo necesite dejará de acceder a una plaza por cuestiones económicas. Sin embargo, hay otras comunidades autónomas que utilizan deducciones en el IRPF o que oscilan en unas subvenciones de 100 a 600 €, que viene a llamarse como cheque guardería.
El procedimiento para otorgar esta ayuda será mediante concurrencia competitiva en el ámbito de toda Andalucía. El criterio para recibirla es la renta per cápita anual de la unidad familiar y la edad del niño o la niña para los casos de empate. Hay que tener en cuenta que estos criterios son independientes de los de acceso a estas enseñanzas, que no han cambiado y siguen siendo los mismos que en cursos anteriores. Otra importante novedad es la oportunidad que se les dará de solicitar la ayuda a aquellas familias que no hubieran podido participar en la convocatoria ordinaria, por las razones que sean. Podrán hacerlo a través de otras convocatorias extraordinarias, tal y como contempla el decreto ley. En el nuevo modelo, las ayudas se seguirán otorgando a las familias, que cederán su cobro a los centros como entidades colaboradoras de la Administración. Con el objeto de poder articularlo, se firmarán convenios con la Consejería donde se regularán las condiciones y obligaciones de la adhesión y colaboración con el programa público de ayuda, de tal manera que los centros percibirán una compensación económica por la gestión administrativa de estas ayudas. Esto es importante que quede claro, porque este modelo ayuda a las familias, no subvenciona a las empresas. Y otra novedad es el hecho de que se establece un precio público máximo, que es el de las escuelas de la Junta de Andalucía, y que deberán respetar los centros que participen, de tal manera que no podrá superarlo en ningún caso, si bien pueden adoptar un precio hasta un 15% más bajo en el caso del precio del servicio de atención socioeducativa. También se recoge que este primer ciclo de educación infantil será gratuito para los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género, de las de terrorismo, cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores, para familias en riesgo de exclusión social y para familias cuya renta per cápita sea inferior al 0,5% del IPREN, o en el caso de las familias monoparentales al 0,75% del IPREN. Por tanto, el primer ciclo de infantil no es un servicio público, no es una enseñanza ni obligatoria ni gratuita y por tanto no sometida a la tutela de la Administración en su globalidad. No se trata de cheque de guardería, sino de ayuda a las familias, según el precio establecido en la renta familiar. No se mercantiliza el sector. La titularidad privada de más del 50% de los centros de infantil representa el principio de libertad de empresa y competencia, y la fijación de una horquilla de precios regula la no especulación con este servicio. No peligra el empleo. Los requisitos del número y titulación de las personas empleadas se fijan en el Decreto 149/2009 y es una condición previa en el procedimiento de autorización de los centros, primer requisito para poder adherirse al programa de ayuda. Con este sistema se amplían los centros y se consolida el apoyo al mantenimiento de un sector empresarial formado por pymes y con un volumen de empleo de 15.000 puestos de trabajo mayoritariamente femeninos. Los centros públicos y privados se verán apoyados por la Administración. Con estas ayudas porque se fomenta la escolarización, permitiendo a todas las familias acceder sin discriminación económica a una plaza. Los centros son autorizados por la Administración y firman un convenio para la fijación de los compromisos asumidos de impartición del servicio de horario, de control y de proceso de admisión que garantiza la calidad de la atención a los menores. Y por último, la gestión del programa de ayuda a la Agencia Pública de Educación, como venía siendo hasta ahora, permite la agilidad y la eficacia en el procedimiento reglado de abono mensual de la ayuda, al convertirse los centros en entidades colaboradoras y ser las receptoras directas de las mismas. Para ello se otorga la potestad administrativa recogida en el ordenamiento jurídico a la Dirección General ostentada por funcionarios públicos. También hay que decir que la moción contiene varios errores, porque por ejemplo aquí cuando se dice que los centros pasarán a pertenecer a una red de centros adheridos a un programa de colaboración, de esta forma los centros podrán solicitar la adhesión al convenio cada año, eliminándose la forma de convenio por 4 años. Eso no es cierto porque no se ha eliminado y de hecho nuestras 2 escuelas infantiles han firmado hace unos días un convenio por 4 años. También aquí se dice que además se quedarán fuera de toda ayuda o bonificación las familias que soliciten plazas fuera de este plazo limitado. Esto no es cierto, porque hay aquí publicado en el BOJA del día 12 de abril de 2017 una corrección del decreto en el que se dice que en la página 13, en el apartado 3 de la base octava del anexo 1, cambia y se dice: con las mismas condiciones establecidas en esta base se podrá contemplar
unas nuevas convocatorias con un plazo extraordinario de solicitudes para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria. Entonces, en base a esta corrección, tampoco es cierto este argumento que está aquí cuando dice que las plazas vacantes que queden por cubrir no percibirán ningún tipo de subvención ni beca para las familias que lo soliciten fuera del plazo inicial y que esto afectará principalmente a las aulas de bebés y tal. No es cierto, está corregido en esta publicación en el BOA. Y tampoco es cierto que no había una negociación colectiva, como he explicado antes, y que no es un ataque a los servicios públicos básicos, porque ya hemos dicho que sí ha habido negociación y además que no es un derecho. La educación infantil en el ciclo ni es obligatoria ni es universal. Entonces, por todos estos argumentos y por todos estos motivos, nosotros vamos a votar en contra. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una premisa fundamental y es que la educación está regulada en nuestra Constitución como un derecho. La educación, entendemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que debe de ser universal, gratuita, laica y accesible a todas las familias, evidentemente. Creo que además ya hemos debatido en otras ocasiones sobre un modelo y, como usted decía, un modelo, una autonomía, donde el 50% de sus centros son privados, pues la verdad, no es el espejo donde queremos mirarnos. Usted sabe que en este ayuntamiento, como compañeros de gestión, hemos recuperado varios servicios, así lo venimos demostrando. Podemos hablar del servicio de ayuda a domicilio, podemos hablar de las colonias municipales, podemos hablar de muchas cuestiones que sabemos que mejoran la calidad de los trabajadores y trabajadoras. Evidentemente esa baja, aunque no sea temeraria, entendemos que choca con los intereses del bienestar de los niños y niñas que están escolarizados. Un centro de educación infantil que tiene que prestar un mismo servicio cobrando menores ingresos, pues evidentemente la misma está clara de dónde va a salir, del tipo de contratación de las trabajadoras, fundamentalmente mujeres. Luego, por otro lado, sí informarle que de 0 a 3 años las guarderías, que antes se denominaban guarderías porque tenían un tratamiento asistencial, tienen ya un carácter educativo, desde la última ley de educación. Eso significa que el personal que lo atiende está cualificado, que no es un lugar donde aparcar a los niños y le vuelvo a insistir que creo que todos y todas tenemos derecho a conciliar nuestra vida laboral y familiar, pudiendo dejar a nuestros hijos en manos de personas cualificadas. Por otro lado, bueno, no es cierto y se evidencia en la documentación, la mesa sectorial como tal no se ha reunido, que la consejería haya tenido contactos puntuales con diferentes colectivos, eso no es la definición de una mesa sectorial donde se debaten y se acuerdan por consenso las modificaciones. Y un decreto que había un borrador desde el curso escolar pasado y que no se ha trabajado sobre ese mismo, sino que básicamente se ha impuesto y que ha generado la movilización de la sociedad, pues la verdad, yo no entiendo que eso sea consenso y, como le vuelvo a repetir, no se ha reunido la mesa sectorial. Con respecto al último punto al que aludía, donde decía que los niños con menos de 16 semanas, que está abierta la posibilidad de que se convoquen, pero es que a día de hoy no está convocada. Dice, ¿se podrá? Por supuesto que se podrán hacer millones de cosas, pero viendo cómo se ha producido en este último curso escolar, vemos que es una declaración de intenciones únicamente. Y creemos que después de lo acontecido se podía haber reflejado por escrito y adoptar ese compromiso y llevarlo a la práctica. Y bueno, por último, sí decirle que de esa transparencia de la que usted habla, pues podía hablar en cualquier momento con algunas de las 2 directoras de nuestras escuelas infantiles o con el personal que atienda a los niños de 0 a 3 años en la localidad, porque la convocatoria de huelga, por ejemplo, desde la propia consejería no se informó de los servicios mínimos, se hizo de manera chapucera, se hizo la tarde anterior sin determinar el número que tenía que cubrir, coartando su posibilidad de libertad de expresión y de ejercer el derecho a la huelga. Y bueno, yo lo único que miro, entiendo que es su partido el que lo ha hecho a nivel de consejería, entiendo su posicionamiento, pero sí que en las circunstancias especiales en las que usted se encuentra teniendo un bebé de pocos meses, pues sí que me gustaría que se mirara un poco y que vea que no todo el mundo, dependiendo de los ingresos que tenga que optar por trabajar o no. Y por supuesto que las personas que se encuentran en situación de interinidad, mirando en nuestro pueblo, en nuestras necesidades concretas, no sabemos en qué situación vamos a estar ni a cuántas personas vamos a poder contratar el siguiente curso escolar, porque no sabemos el número de matrículas.
Así que nada más, darle las gracias. Lidia, no hace falta que me hables de usted, sabes que hay confianza. Pues yo creo que tú misma te estás contestando si precisamente lo que hace el decreto es favorecer la conciliación, apostar por la educación, aumentar el número de plazas, incluso se ha aumentado el presupuesto para el primer ciclo en un 3,7%. Y se dice claramente en el decreto que las condiciones de las trabajadoras vienen reguladas en el otro decreto, en el 149 de 2009, para que se garantice el correcto funcionamiento de los servicios y la calidad de los servicios. Lo que no es cierto es que no hay negociación y los otros argumentos que se dan aquí en la moción. Este decreto viene a mejorar, entendemos nosotros, el servicio que se está prestando desde la desde la escuela infantil. Y además, como hemos dicho, efectivamente la Junta de Andalucía apuesta por la educación y por la educación pública. Por eso exige estos controles en cuanto a contratación, en cuanto a servicios y en cuanto a la calidad del servicio. Pero que no es una educación obligatoria. De 0 a 3 años el primer ciclo no es obligatorio ni es universal. Sin embargo, la Junta hace este esfuerzo por seguir manteniéndolo. Pero la moción, como está redactada y con estos errores, pues entendemos que viene a ser pues, un ataque a la Junta de Andalucía. Más presentarla aquí cuando ya una moción que se ha debatido en Diputación y ya se han pronunciado los grupos políticos también allí, pues tampoco entendemos la necesidad de que se presente aquí en nuestro ayuntamiento, ¿verdad? Entonces nos reiteramos en el voto negativo. Ya. Sometemos entonces a votación. Sí, sometemos a votación. De todas maneras, que yo le vuelvo a reiterar que hay que pensar en las necesidades de la gente, que aquí en un gobierno municipal estamos para darle soluciones en el día a día a nuestros vecinos y vecinas. Pero bueno, han tenido la oportunidad de pronunciarse en otro sentido. Pues ya está. ¿Puedo Sometemos. volver a la moción? ¿Votos a favor? Pero enmendada, ¿eh? Sí. Sí. ¿Está en contra? Pues pasamos al control de otros órganos de gobierno, dar cuenta de las resoluciones. Vosotros me paráis, yo voy leyendo y vosotros me paráis si queréis que nos detengamos en algún punto. Dar cuenta del informe de intervención sobre resoluciones adoptadas por la presidenta de la entidad local contraria a los reparos formulados en 2016. Dar cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al primer trimestre del año de 2017 del Ayuntamiento y de Promoción Económica y Empleo. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de la OAL de Promoción Económica y Empleo correspondiente al ejercicio 2016. Dar cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2017. Dar cuenta del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre de 2017 del Ayuntamiento y de la OAL de Promoción Económica y Empleo. Pues nos detenemos en ruego y preguntas. Y primero de los concejales y luego si alguien del público quiere intervenir, pues lo hace a continuación. Vale, yo quería volver a traer a este pleno una cuestión que traje ya en el pleno anterior, para la que no se ha dado solución. Bueno, ahora lo voy a hacer de forma mucho más resumida que la otra vez, pero voy a leerlo para no olvidar nada, ¿vale? Bueno, el 29 de diciembre pasado se celebró en pleno, se aprobaron los presupuestos del Bolote para el año 2017. Tanto PSOE como Izquierda Unida firmaron con ganar al Bolote, se firmó un compromiso en el que este equipo se comprometía a hacer una planificación técnica y económica de las inversiones de los créditos destinados a mantenimiento de obras y servicios del Bolote y sus urbanizaciones dentro de los 2 primeros meses del año 2017. En la planificación técnica pedíamos que se diera cuenta de las inversiones, del orden de prioridad, se contemplase la holgura de cada una de las actividades a realizar. En la planificación económica pues se trata de
de dar cuenta de las inversiones semanales, mensual y anualmente, y desviando con un control de coste adecuado para ver antes de que la obra se nos vaya de las manos, para ver dónde está el error. Y con esto que conseguimos, con un reparto más eficaz de los recursos personales y materiales del ayuntamiento. Por eso volvemos a pedir a este equipo de gobierno que por favor que cumplan lo que pactaron, que se nos haga una planificación, se haga una planificación técnica y económica tal y como se comprometió, aunque ya estemos fuera de plazo, pero bueno, creemos que nunca es tarde y que todavía quedan años por delante. Esa sería la petición que hace el equipo de Granada Bolote. El otro día enseñaste aquí una especie de planning, sí, que quedaste, no sé si quedaste en venir. No quedé en venir, quedé en que sí. A ver, yo me ofrecí a Monse, pero no podía en ese momento, me quedé esperando a que ella se pusiera en contacto conmigo para ver, a ver, si no sabría cómo hacerlo, pues estoy esperando a que te ponga en contacto para que... Ser un concejal. No, yo, si me permite... Sí, a ver, corrígeme, pero después de la conversación que tuvimos aquí, me llamaste para ver si podía a las 10:30, un día de semana, no recuerdo qué día. Te dije un par de veces. Pues yo tengo un WhatsApp tuyo, que no me importa. Da igual. Yo tengo un WhatsApp tuyo a las 10:30 de la mañana y yo tenía una reunión porque tengo citas dadas para toda la semana. Y quedamos esperando que otro día tú me dijese. Pero es que eso es lo nuevo, porque yo lo último que hablé contigo es que iba a ir en busca de la técnica. Te iba a poner en contacto con la técnica y vamos a quedar todas. Se habló aquí. No, que te dije, estamos a tu entera disposición. Quedamos en que iba a venir a enseñar la página que enseñaste aquí en el pleno, se la iba a enseñar. Quedamos a la técnica. Que vamos a quedar todas contigo, incluida, por eso fue mi insistencia ese día. Pero vamos a ver, Susana, tú tienes que entender que yo no puedo, ese no es mi trabajo. Claro que no, no, por supuesto. Exactamente, entonces tú quieres esa planificación, vente un día que puedas, hablas con la técnica. Pero es que eso no lo hablamos la otra vez, yo me quedé esperando a que tú me llamases, porque tú eras la interesada en darle solución a ese tema, se supone. Entonces yo me quedé esperando a que te pongas en contacto conmigo. Pero Susana, yo me ofrecí y me quedé esperando. Si quedáis una mañana y no se puede, pues llama y insiste. Eso digo, que no pase como eso, como yo digo muchas veces, que se me escapa el tranvía y que mi mamá no me llama. Si ves que no, pues insiste y que... Oye, mira, que hemos quedado, además, para hablar con... Pero mira, Susana... Yo creo que la interesada debe ser ella, no yo. Porque ella es la que se ha comprometido, la que tiene que hacer el trabajo. Ese trabajo no lo hace el concejal, Susana. Por supuesto, eso te dije el otro día, que ese trabajo no lo hace el concejal. Pues entonces tú dirás, pues vete en busca del técnico, dile lo que quieras y ella adaptará a su jornada laboral y te hará lo que hasta ahora no lo necesite. habíamos hablado así, hasta ahora habíamos hablado que íbamos a quedar, de hecho estuvimos hablando y dijiste no puedo y tal día no tengo una reunión y no puedo. Me dijiste. Que enseñaste ese organigrama de colores que te dije yo, pues que como lo tenga, lo 20 un día, se lo enseñas a Nati y digo, mira Nati, esto es lo que quiero. Ya está, pues si es que quedamos en eso. Pero que me quedé esperando un poco a que ella me dijese, me lo podía haber dicho ese mismo tema. Mira, espero que yo no es necesario que esté. Bueno, mira, lo bueno que tienen los planos que están grabados, si quieres miramos el anterior y salimos de dudas, ¿no? De todas maneras que para venir a hablar con Nati no hace falta que nadie te dé permiso, que tú vengas cuando puedas, por eso... Lo que pasa es que yo pensaba que ella quería estar, de hecho porque no podía ordenar la reunión, fue su respuesta. Si ella pensaba que no podía estar, me lo podía haber dicho igualmente, mira, no, creo que no es necesario que esté, queda con Nati. ¿No? Ya está, pues quedaré con ella. Te lo dije yo. Susana, ¿algo? Ya está. Manolo. Ciudadanos tiene una pregunta. Como siempre, cuando alguien de la calle o conocido o simpatizantes nuestros nos transmiten alguna pregunta, lo mejor es traerla aquí directamente. Entonces, quiero hacer una pregunta al gobierno y va relacionada. No la tengo pasado por escrito, yo te la pasaré, me la habían mandado la pregunta ya elaborada. Tras el anuncio de este equipo de gobierno del cambio de nombre de la calle Narciso Perales, con motivo del cumplimiento de la ley de la memoria histórica, a nuestro grupo de Ciudadanos al Bolote nos surgen ciertas preguntas. ¿Se le ha informado directamente a ellos de dicho cambio? ¿Se le ha informado de los trámites a seguir tras el cambio de nombre de dicha calle, que están obligados, como son los temas de Hacienda, DNI, tráfico, bancos, hospitales, compañías eléctricas, de agua, etcétera, etcétera? ¿Qué medidas se han tomado para facilitar estos trámites a las familias que habitan en dicha calle? Yo no los conozco personalmente, no sé si hay alguna persona mayor que normalmente pueden necesitar ayuda administrativa a la hora de solicitar
Si son jóvenes ya con internet, solucionan los problemas. Era una pregunta que me la habían hecho y yo la traigo aquí como tal. Pues aunque te parezca sorprendente, yo me enteré cuando lo leí en el periódico local, incluso que ponía que se había iniciado el trámite. Digo, ¿quién ha iniciado el trámite? No sé quién lo ha iniciado, yo desde luego no. Expediente no hay, ¿no? Expediente que yo sepa, ahora le doy la palabra a Juan Francisco, expediente que yo sepa, yo no he iniciado ningún expediente. Ni te digo de verdad que me enteré porque lo leí en el periódico. Digo, ¿y esto? Es más, me metí en la Wikipedia y ya miré quién era Narciso Perales, ya me enteré que era un médico, en fin, que había sido falangista, que después no lo fue, que después, en fin, ya me enteré un poco de su historia porque quería informarme. Sí, Juanfran. Bien, sí, efectivamente, cuando se dio la rueda de prensa en relación a esto se dio la noticia de que se iba a iniciar el trámite, iba a ser iniciativa mía como teniente de alcalde del ayuntamiento. Lógicamente todavía no he tenido tiempo de realizarla, si no ya la hubiera iniciado, para requerírselo a la señora alcaldesa el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, recién aprobada en el Parlamento andaluz, pero no solamente la que acabamos de aprobar en este año 2016, sino la que ya se aprobó en 2007. Desde 2007, bueno, pues se está incumpliendo la Ley de Memoria Democrática debido a que el nombre de esta persona que fue enviado de Falange para constituir ese grupo de carácter fascista en la provincia de Granada por José Antonio Primo de Rivera, y entonces nosotros creemos desde nuestro grupo político que es necesario el cambio de denominación de esa calle. Independientemente de eso, es una calle donde creo que son 4 los vecinos y vecinas que viven allí. Yo me voy a responsabilizar de hablar con ellos individualmente y de darle la oportunidad de que se decida algunas propuestas de las que ya este propio pleno en su momento ha llegado a aprobar, que ha habido varios plenos en los que se ha aprobado denominaciones de calles, no en este mandato, sino en mandatos anteriores. Por ejemplo, recuerdo que se han propuesto nombres como el de Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, en fin, hay otra serie ¿Perdón? Juan Pablo I, no lo sabía, vaya, yo recuerdo algunos, vaya, pero que... Y entonces se le dará la opción a los vecinos de que puedan optar por alguna de las propuestas que están ahí, o incluso la posibilidad de un nombre que se adecue a un nombre tradicional o algo, como ha ocurrido en otras localidades. De manera que esa es la situación en la que está. De manera que en el momento que tenga disponibilidad suficiente de tiempo haré todo el procedimiento que le he explicado, y es un procedimiento normal, no tiene ningún tipo de consecuencia después en el ámbito al que usted se refería, porque es una cosa que se produce de forma habitual en muchos municipios, cambio de denominación de calle o apertura de calles nuevas, y el servicio de correo está perfectamente adecuado a estas cuestiones, ¿no? O sea que no... La pregunta llegó a través de un familiar, y realmente nosotros la pregunta va relacionada para facilitar los trámites, porque es lo que realmente nos puede preocupar más. Lo otro no nos metemos en temas de ley. Si está respondida la pregunta. Pablo, perdona. Yo solamente rogar que sea igual de ágil a la hora de las ruedas de prensa que al ejecutar lo que se dice en las ruedas de prensa. Si esto ha salido en el periódico es porque ya lleva un tiempo. No creo que crea esa expectativa, o en este caso esa alarma, sea lo necesario, ¿no? Y luego, bien, que sea igual de ágil a la hora de dar las ruedas de prensa que a ejecutar los expedientes, como, en fin, al tema que estábamos hablando. Y luego también visto, por ejemplo, el orden del día de hoy, donde los puntos de dar cuenta superan a la parte del orden del día propio, ¿no? Lo que sí que rogaríamos, a ser posible, y como estamos trabajando un poco en mejorar el tema de la administración electrónica, que todos esos puntos también se nos facilitaran a través del Gestiona, que creo que se puede hacer, y en fin, que yo creo que estaría bien que pudiéramos tener acceso más fluido a... Yo pensé que cuando se convoca se pasan todos los puntos. No, hay algunos que no, por ejemplo, resoluciones y todo eso no se pasan, y de otros, bueno, ya nos vamos preocupando de conseguir la información, pero bueno, que sí, y avanzando en ese tema, pues creo que es bueno para todos. Todo. Por eso digo que... Nos metemos dentro del tema. Los anuncianos por alusiones. Lógicamente A lo de antes, no lo de claro, ahora. la diligencia es un elemento fundamental a la hora de cualquier tipo de actuación
en el ámbito municipal. Por supuesto, yo acepto su crítica con todo el cariño del mundo. No creo que el cambio de denominación de una vía pública pueda suponer ningún tipo de alarma social en nadie, pero que mire, le voy a poner ejemplos de su gestión durante el anterior gobierno. Presentaron ustedes ante los medios de comunicación una furgoneta para el centro ocupacional, que incluso lo pusieron en la calle, que era de un color totalmente diferente, ni siquiera se parecía a la furgoneta que finalmente el centro ocupacional ha adquirido en ese procedimiento. Ustedes se encargaron bien que, como un elemento de marketing electoral, pues saliera, o si no, los coches eléctricos que también estuvieron aquí en la plaza del Ayuntamiento. Entonces, que le acepto la crítica, pero acepte también usted la mía, porque a veces, bueno, pues tampoco se exige a los demás cuestiones que uno mismo, cuando está en el gobierno, no cumple. Para puntualizar, simplemente sí, lo único que tengo que decir es que, por realusión, lo que tengo que decir es que si eso se da en prensa y usted se lo lee, pues verá que nosotros, por ejemplo, en el caso de la furgoneta, ya dijimos que ese iba a ser el modelo, aunque ese no iba a ser el vehículo. Entonces, lo único que se hizo es a los usuarios que, aprovechando que estaban todos allí, los usuarios y algunos posibles usuarios, vieran las características del vehículo. Y eso se ponía en la nota de prensa, por lo tanto, ahí creo que ha pinchado. Y con el tema de los vehículos, o sea, sí, pues es que ya lo advertimos que no era ese en concreto, que sea de un color o de otro, bueno, vale. Y el tema de los vehículos, como bien me apunta mi compañero Víctor, es un tema de la Junta. Al final no llegó la subvención. Al final no llegó la subvención y nosotros no hicimos la presentación. Y otro pequeño detalle sin importancia, el alcalde estaba informado y en este caso la señora alcaldesa no se informa. Vale. En fin, un pequeño detalle al cual no estamos acostumbrados tampoco, ni aquí ni en ninguna administración. En fin, son pequeños detalles. Cerramos. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer un pequeño recordatorio. Mañana es 5 de mayo, es el día en el que se liberó el campo de Mauthausen, campo nazi, en el cual hubo 4 alboloteños que estuvieron presos en ese campo, que fueron Francisco Ibáñez Aranda, Andrés Ramírez Sánchez, Pedro Ramírez Sánchez, Manuel Sánchez Martín, y solamente uno de ellos consiguió salir vivo del mismo, pero por las secuelas que le produjo su estancia en este campo de concentración, pues murió al poco tiempo. Simplemente que sea este un espacio de recuerdo a lo que mañana se conmemora. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Pues si no hay más preguntas de los concejales, el interventor y la secretaria, si se quieren ausentar, y el público, si tiene... ¿El público tiene algún ruego, alguna pregunta del Pleno? Y si no, pues gracias y levantamos la sesión.